Campus e-Virtual de Confunding, el espacio donde la educación y la tecnología se encuentran. Hola, buen día, me encanta saludarlos una vez más en el podcast de Campus e-Virtual de Confunding. Hoy con un nuevo tema de actualidad además y con un gran invitado como siempre. El día de hoy estamos con Jason Milán Restrepo. Él es profesional con experiencia en la administración y optimización de sistemas de información en el sector educativo. Ha trabajado con plataformas SaaS para instituciones académicas, asegurando su funcionamiento eficiente y la integración con esos procesos clave. Su trayectoria incluye la automatización de reportes estratégicos, el análisis financiero, gestión de bases de datos y desarrollo de visualizaciones, y además ha participado en la implementación y mejora de ERP educativos y financieros, contribuyendo a esa toma de decisiones basadas en datos. Hoy, Jason nos va a hablar de cómo la educación virtual impulsa el análisis de datos. Jason, ¿cómo has estado? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Jason. Jason, pues para empezar en materia y comenzar este tema, hablemos un poco de esa educación virtual que ha sido impulsada por el aprendizaje del análisis de datos al ofrecer acceso a herramientas como Power BI, Python o SQL sin necesidad de un aula física. Pues, pero también tenemos que tener en cuenta que ese modelo representa varios desafíos como la autodisciplina, la validación del conocimiento en el mundo laboral y además esa creciente aceptación de las credenciales y certificaciones digitales que va transformando las oportunidades a los profesionales para los analistas de datos. Cuéntanos un poco qué piensas de ese mundo, qué te hizo entrar a ese maravilloso mundo del análisis de datos. Vale, pues realmente el gusto y la necesidad que tuve para entrar en el mundo pues del análisis de datos me surgió en el ámbito profesional. Digamos que yo inicialmente empecé en temas de reportería de datos, de cierto modo haciendo muchas tareas repetitivas. Pues hacer tareas repetitivas es algo que muchas veces pues nos aburre y que nos desgasta en cierto modo esa motivación que tenemos para el trabajo. Entonces busqué formas de automatizar esos procesos que venían realizando. Inicialmente me encontré con herramientas pues que tenía el alcance dentro de la organización, que como lo era por ejemplo Power Query. Desde allí empecé a explorar por cuenta propia, siendo un poco autodidacta, cómo podía resolver y cómo podía ir automatizando esos procesos. Entonces inicialmente fue con Power Query, posteriormente encontré recursos en línea como lo son cursos de Python, cursos de Power BI, cursos de Tableau, y la experiencia profesional pues también me ayudó un poco. Pronto pasar de empresas que elaboraban con entornos por ejemplo de Microsoft a empresas que elaboraban por ejemplo con entornos de Google me permitió conocer esas herramientas que estaban utilizando en diferentes sectores. Eso me fue haciendo ganar un cierto amor por el tema de la programación. Ya digamos que me quedé con Python como mi lenguaje de programación preferido, y eso es lo que me ha tenido o lo que me mantiene todavía en el mundo del análisis de datos, el poder ejecutar líneas de código y que finalmente cuando tú le des correr, cuando corras esa línea de código no te genere errores. Digamos que es un cierto plus o una cierta inyección pues de ganas pues para continuar, de ver que las cosas te están funcionando, que la lógica que estás teniendo en cuenta está funcionando. Es algo que motiva y que te ayuda a poder seguir ahondando en procesos y mejorar los procesos para la organización. Inició así con un tema pues de necesidad profesional y seguimos evolucionando en eso. Qué buen dato, Jason. Hoy por hoy, cuando hablamos de educación, no necesariamente tenemos que hablar de espacios físicos y únicos. También hablamos de educación virtual. La educación virtual jugó un papel importante en esa formación. Cuéntanos si esa posibilidad de estudiar en línea te ayuda a desarrollar y fortalecer habilidades en ese análisis de datos. Exacto, como contaba antes, digamos eso nació como una necesidad, y la forma en la que yo buscaba ese conocimiento era, por decirlo así, un poco artesanal. O sea, yo buscaba tutoriales, buscaba foros de cómo poder resolver los problemas que tenía o cómo podía automatizar de cierta forma esos procesos, y finalmente encontré en la educación virtual esa oportunidad de poder centrarme en contenidos especializados. O sea, ya no tenía yo que ir a un instituto o a una universidad presencial y hacer por ejemplo fundamentos de programación o hacer contenidos que de pronto para mí eran de relleno, porque de hecho pues esa búsqueda de conocimiento me hacía ya conocer esa formación y tener que estarme por ejemplo un semestre, 2 semestres
pues viendo esos contenidos, sino que ya podían encontrar contenidos específicos. Digamos, lo que hace la formación virtual es poder facilitarte el acceso a esos contenidos. Podría yo buscar directamente cursos, por ejemplo, de Python para análisis de datos y no tener que hacer todo ese background de Python que digamos que tiene posibilidades en diferentes mercados, pero digamos yo lo necesitaba justamente para análisis de datos. Y podía encontrar también cursos directamente de Power BI sin tener que hacer, por ejemplo, un curso introductorio. Entonces digamos que eso es lo que ha facilitado la formación virtual en cuanto a ese desarrollo que yo tuve para poder fortalecer las mis habilidades en análisis de datos. Jason, cuéntanos más o menos hace cuánto tiempo vienes desarrollando esas habilidades en el espectro virtual y además si has notado que ha habido un cambio o una evolución en ese acceso a la formación frente al análisis de datos y a la formación virtual. Claro, yo más o menos diría que unos 8 años empecé con el tema pues de enfocar mi carrera, dar como un cierto giro hacia lo que es el análisis de datos y me encontré con varias cosas pues en ese principio. Digamos que al inicio o hace muchos años atrás tú encontrabas cursos cortos de desarrollo de software o cursos cortos de programación, pero no encontrabas cursos especializados. Ya después vinieron varias plataformas pues de aprendizaje en línea en donde ya podías encontrar el acceso a esos cursos especializados que yo necesitaba. Entonces, digamos que en cuanto a temas de crecimiento o a temas de cómo ha cambiado la educación virtual, ha sido en eso en que ya hay una mayor oferta de lo que podíamos encontrar antes. Y esa mayor oferta ya está un poco más especializada y las mismas personas, o sea, yo como estudiante, puedo establecer un plan de formación adaptado a lo que yo voy a necesitar y de pronto no a lo que la universidad a mí obligatoriamente pues me diga que tengo que hacer. Jason, cuando me hablas de adaptar los planes de formación de acuerdo a tus necesidades, noto que en ti realmente hay un gran grado de autodisciplina y aprender en línea definitivamente tiene sus retos. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos para mantenerse motivado cuando uno tiene un aprendizaje autónomo? Y además, ¿qué peso tienen los certificados virtuales en el mundo laboral, en el entorno productivo? Pero el principal desafío, como lo decías, es el tema de la autodisciplina. Digamos que encontrar un curso y matricularse en él, pues es relativamente fácil y actualmente pues es mucho más accesible. Hay cursos gratuitos, hay cursos con precios bastante económicos en temas, por ejemplo, de análisis de datos o de programación, pero realmente creo que esa autodisciplina tiene por detrás la necesidad que yo tengo de poder formarme y también esa motivación de yo quiero hacer esto y es una meta que tengo. Entonces digamos que esa autodisciplina viene acompañada de una motivación. ¿Cuál va a ser mi motivación? Si va a ser solamente estrictamente profesional, si es lo que requiere mi trabajo o también si es lo que requiero yo y lo que yo y lo que yo deseo también. Entonces en mi caso, por ejemplo, mi deseo fue hacer esa transición de mi profesión hacia el análisis de datos y lo que me acompañó fue justamente esa motivación. O sea, yo podría matricularme en un curso y poder consumir todos esos contenidos, todos esos recursos de aprendizaje y poder pues sacarle el máximo provecho y de pronto no quedarme solamente en el video que me muestra la plataforma de aprendizaje. En cuanto al tema de los certificados virtuales, muy evidente de pronto en el mercado laboral actualmente que las empresas están buscando lo que yo mencionaba antes de personas con conocimientos específicos. Entonces te buscan, por ejemplo, un profesional que conozca de lenguaje M, por ejemplo, para casos de Power BI, de profesionales que conozcan de Tableau. A veces de pronto son como muy amplios y te ponen en la oferta, tienes que conocer Python, tienes que conocer Power BI, tienes que conocer Tableau, pero hay empresas que de pronto son un poco más ordenadas y te dicen, necesito una persona que conozca del lenguaje M o necesito una persona que conozca de Python para el análisis de datos. Y de esa forma las mismas empresas van admitiendo o van aceptando que de pronto la formación a la que podemos acceder actualmente pues está más orientada hacia temas de certificados en una competencia específica y no tanto en un pregrado o en un posgrado que de pronto va a tener conocimientos muy generales pero no va a tener ese conocimiento que la empresa necesita y que la empresa está demandando. Esto que nos estás mencionando, pues entonces ese desarrollo profesional a través de estas habilidades virtuales que nos hacen más únicos,
¿Crees que esa educación virtual impacta en la empleabilidad y en el crecimiento profesional de personas que desarrollan habilidades en analistas de datos? Claro, tiene un impacto directo en la empleabilidad, digamos, porque ya no solamente está de que yo como estudiante voy a tener de pronto solamente acceso a un contenido local de las universidades que estén en mi región, ¿cierto? Porque lo que hace la educación virtual es que yo voy a poder acceder, no sé, a una universidad en España, a una universidad en Argentina. De pronto, si soy bilingüe, puedo acceder a contenidos de universidades que tienen contenidos educativos virtuales en inglés, y esas certificaciones, al ser globales, de pronto al ser unas competencias específicas que demandan las empresas, las mismas empresas te demandan que tú tengas esos conocimientos, y de pronto yo ya no tengo solamente la posibilidad de acceder a universidades globales, sino que también como profesor. Campus e-Virtual de Confandi, el espacio donde la educación y la tecnología se encuentran. Hola, hola, buen día, me encanta saludarlos una vez más en el podcast de Campus e-Virtual de Confandi. Hoy con un nuevo tema de actualidad además y con un gran invitado como siempre. El día de hoy estamos con Jason Milán Restrepo. Él es profesional con experiencia en la administración y optimización de sistemas de información en el sector educativo. Ha trabajado con plataformas SaaS para instituciones académicas, asegurando su funcionamiento eficiente y la integración con esos procesos clave. Su trayectoria incluye la automatización de reportes estratégicos, el análisis financiero, gestión de bases de datos y desarrollo de visualizaciones, y además ha participado en la implementación y mejora de ERP educativos y financieros, contribuyendo a esa toma de decisiones basadas en datos. Hoy, Jason nos va a hablar de cómo la educación virtual impulsa el análisis de datos. Jason, ¿cómo has estado? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Jason. Jason, pues para empezar en materia y comenzar este tema, hablemos un poco de esa educación virtual que ha sido impulsada por el aprendizaje del análisis de datos al ofrecer acceso a herramientas como Power BI, Python o SQL sin necesidad de un aula física. Pero también tenemos que tener en cuenta que ese modelo representa varios desafíos como la autodisciplina, la validación del conocimiento en el mundo laboral y además esa creciente aceptación de las credenciales y certificaciones digitales que va transformando las oportunidades a los profesionales para los analistas de datos. Cuéntanos un poco qué piensas de ese mundo que te hizo entrar a ese maravilloso mundo del análisis de datos. Vale, pues realmente el gusto y la necesidad que tuve para entrar en el mundo pues del análisis de datos me surgió en el ámbito profesional. Digamos que yo inicialmente empecé en temas de reportería de datos, de cierto modo haciendo muchas tareas repetitivas. Pues hacer tareas repetitivas es algo que muchas veces pues nos aburre y que nos desgasta en cierto modo esa motivación que tenemos para el trabajo. Entonces busqué formas de automatizar esos procesos que venían realizando. Inicialmente me encontré con herramientas pues que tenía el alcance dentro de la organización, que como lo era por ejemplo Power Query. Desde allí empecé a explorar por cuenta propia, siendo un poco autodidacta, cómo podía resolver y cómo podía ir automatizando esos procesos. Entonces inicialmente fue con Power Query. Posteriormente encontré recursos en línea como lo son cursos de Python, cursos de Power BI, cursos de Tableau, y la experiencia profesional pues también me ayudó un poco. Pronto pasar de empresas que elaboraban con entornos por ejemplo de Microsoft a empresas que elaboraban por ejemplo con entornos de Google me permitió conocer esas herramientas que estaban utilizando en diferentes sectores. Eso me fue haciendo ganar un cierto amor por el tema de la programación. Ya digamos que me quedé con Python como mi lenguaje de programación preferido, y eso es lo que me ha tenido o lo que me mantiene todavía en el mundo del análisis de datos, el poder ejecutar líneas de código y que finalmente cuando tú le des correr, cuando corras esa línea de código no te genere errores. Digamos que es un cierto plus o una cierta inyección pues de ganas pues para de continuar, de ver que las cosas te están funcionando, que la lógica que estás teniendo en cuenta está funcionando. Es algo que motiva y que te ayuda a poder seguir ahondando en procesos y en mejorar los procesos para la organización. Inició así como un tema pues de necesidad profesional y seguimos evolucionando en eso. Qué buen dato, Jason. Hoy por hoy, cuando hablamos de educación, no necesariamente tenemos que hablar de espacios físicos y únicos. También hablamos de educación virtual.
la educación virtual jugó un papel importante en esa formación. Cuéntanos si esa posibilidad de estudiar en línea te ayudó a desarrollar y fortalecer habilidades en ese análisis de datos. Exacto, como contaba antes, digamos eso nació como una necesidad y la forma en la que yo buscaba ese conocimiento era, por decirlo así, un poco artesanal. O sea, yo buscaba tutoriales, buscaba foros de cómo poder resolver los problemas que tenía o cómo podía automatizar de cierta forma esos procesos, y finalmente encontré en la educación virtual esa oportunidad de poder centrarme en contenidos especializados. O sea, ya no tenía yo que ir a un instituto o a una universidad presencial y hacer, por ejemplo, fundamentos de programación o hacer contenidos que de pronto para mí eran de relleno, porque de hecho pues esa búsqueda de conocimiento me hacía ya conocer esa formación y tener que estarme, por ejemplo, un semestre, 2 semestres viendo esos contenidos, sino que ya podían encontrar contenidos específicos. Digamos, lo que hace la formación virtual es poder facilitarte el acceso a esos contenidos. Podría yo buscar directamente cursos, por ejemplo, de Python para análisis de datos y no tener que hacer todo ese background de Python que digamos que tiene posibilidades en diferentes mercados, pero digamos yo lo necesitaba justamente para análisis de datos. Y podía encontrar también cursos directamente de Power BI sin tener que hacer, por ejemplo, un curso introductorio. Entonces digamos que eso es lo que ha facilitado la formación virtual en cuanto a ese desarrollo que yo tuve para poder fortalecer mis habilidades en análisis de datos. Jason, cuéntanos más o menos hace cuánto tiempo vienes desarrollando esas habilidades en el espectro virtual, y además si has notado que ha habido un cambio o una evolución en ese acceso a la formación frente al análisis de datos y a la formación virtual. Claro, yo más o menos diría que unos 8 años empecé con el tema pues de enfocar mi carrera, dar como un cierto giro hacia lo que es el análisis de datos, y me encontré con varias cosas pues en ese principio. Digamos que al inicio o hace muchos años atrás tú encontrabas cursos cortos de desarrollo de software o cursos cortos de programación, pero no encontrabas cursos especializados. Ya después vinieron varias plataformas pues de aprendizaje en línea en donde ya podías encontrar el acceso a esos cursos especializados que yo necesitaba. Entonces, digamos que en cuanto a temas de crecimiento o a temas de cómo ha cambiado la educación virtual, ha sido en eso, en que ya hay una mayor oferta de lo que podíamos encontrar antes. Y esa mayor oferta ya está un poco más especializada, y las mismas personas, o sea, yo como estudiante, puedo establecer un plan de formación adaptado a lo que yo voy a necesitar y de pronto no a lo que la universidad a mí obligatoriamente pues me diga que tengo que hacer. Jason, cuando me hablas de adaptar los planes de formación de acuerdo a tus necesidades, noto que en ti realmente hay un gran grado de autodisciplina, y aprender en línea definitivamente tiene sus retos. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos para mantenerse motivado cuando uno tiene un aprendizaje autónomo? Y además, ¿qué peso tienen los certificados virtuales en el mundo laboral, en el entorno productivo? Pero el principal desafío, como lo decías, es el tema de la autodisciplina. Digamos que encontrar un curso y matricularse en él pues es relativamente fácil, y actualmente pues es mucho más accesible. Hay cursos gratuitos, hay cursos con precios bastante económicos en temas, por ejemplo, de análisis de datos o de programación, pero realmente creo que esa autodisciplina tiene por detrás la necesidad que yo tengo de poder formarme, y también esa motivación de yo quiero hacer esto y es una meta que tengo. Entonces digamos que esa autodisciplina viene acompañada de una motivación. ¿Cuál va a ser mi motivación? Si va a ser solamente estrictamente profesional, si es lo que requiere mi trabajo, o también si es lo que requiero yo y lo que yo y lo que yo deseo también. Entonces en mi caso, por ejemplo, mi deseo fue hacer esa transición de mi profesión hacia el análisis de datos, y lo que me acompañó fue justamente esa motivación. O sea, yo podría matricularme en un curso y poder consumir todos esos contenidos, todos esos recursos de aprendizaje, y poder pues sacarle el máximo provecho, y de pronto no quedarme solamente en el video que me muestra la plataforma de aprendizaje. En cuanto al tema de los certificados virtuales,
muy evidente de pronto en el mercado laboral actualmente que las empresas están buscando lo que yo mencionaba antes de personas con conocimientos específicos. Entonces te buscan, por ejemplo, un profesional que conozca de lenguaje M, por ejemplo, para casos de Power BI, de profesionales que conozcan de Tableau. A veces de pronto son como muy amplios y te ponen en la oferta, tienes que conocer Python, tienes que conocer Power BI, tienes que conocer Tableau, pero hay empresas que de pronto son un poco más ordenadas y te dicen, necesito una persona que conozca del lenguaje M o necesito una persona que conozca de Python para el análisis de datos. Y de esa forma las mismas empresas van admitiendo o van aceptando que de pronto la formación a la que podemos acceder actualmente pues está más orientada hacia temas de certificados en una competencia específica y no tanto en un pregrado o en un posgrado que de pronto va a tener conocimientos muy generales pero no va a tener ese conocimiento que la empresa necesita y que la empresa está demandando. Esto que nos estás mencionando, pues entonces ese desarrollo profesional a través de estas habilidades virtuales que nos hacen más únicos, ¿crees que esa educación virtual impacta en la empleabilidad y en el crecimiento profesional de personas que desarrollan habilidades en analistas de datos? Claro, tiene un impacto directo en la empleabilidad, digamos, porque ya no solamente está de que yo como estudiante voy a tener de pronto solamente acceso a un contenido local de las universidades que estén en mi región, ¿cierto? Porque lo que hace la educación virtual es que yo voy a poder acceder, no sé, a una